damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio, hermano, de estar aquí. Amén. Así también damos la bienvenida a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales o a los hermanos que están ahí. Bienvenidos una vez más a la enseñanza del día de hoy. Mientras buscamos el segundo libro de Samuel. Amén. El jueves anterior se comenzó ya el segundo libro y vamos a concluir el primer capítulo. Vamos a leer del versículo 17 y 18. Lo tenemos. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Padre y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por lo que haces y permites en nuestras vidas. Dios mío, gracias por atraernos este día a este lugar, por escuchar nuestro clamor, las peticiones, Jehová. Sé propicio de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno. Se ha llegado el momento, Dios mío, de impartir tu palabra. Que no sea, Dios amado, ninguna palabra que no sea guiada por tu Santo Espíritu. Usted mejor que nadie conoce la necesidad que hay en cada corazón, Señor. Habla, ministra conforme a tu voluntad. Haz lo que tú quieras hacer en medio de nosotros. Permite que al salir de este lugar no salgamos como hemos entrado, sino con una palabra que quizás nos tenga que confrontar, que nos enseñe, que nos instruya, que nos redarguya, que nos fortalezca, que levantes al caído, que restaure. Y si quieres salvar, Señor, lo puedes hacer. Y si quieres sanar en medio nuestro, usted está en toda su potestad de poderlo hacer y libertad, Dios. La gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Gloria al Señor. El jueves anterior, ¿verdad? Nuestro pastor dio introducción sobre este segundo libro. Se cree, ¿verdad? Se dijo que anteriormente era un solo, pero después se dividió. Y por eso tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel. Dios es más que bueno, hermano. Y créame que es mejor estar en este lugar que estar enfermo. Es mejor estar en este lugar que estar en un cuarto de emergencia y tener a uno viendo a uno a su hijo ahí. Es mejor estar en este lugar. Y doy gracias a Dios por ese privilegio, amén, porque me concedió volver. Y estamos aquí, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a continuar para culminar este capítulo. Prácticamente, hermanos, este primer capítulo es como la culminación de cómo termina el primer libro de Samuel, de lo que acontece después de que Saúl y sus hijos y pueblo de Israel pereció en la batalla contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Después de que Saúl mueren sus hijos, dice que llega a David las noticias de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. También David viene de un tiempo que no fue fácil para él. Había tenido su propia batalla. Apenas venía como que quizás agarrando aliento, porque aunque recobró sus esposas, sus familias, tal vez lo que poseían, pero sus techos estaban destruidos. Acuérdese que Siclag le habían incendiado. Y aún más con eso, llegan las noticias de que Israel ha perdido en la batalla. Y no solo vida de las personas, también territorio, porque los filisteos se adueñaron. Decía, ¿verdad?, una parte que
todos los que estaban a un lado del río, al escuchar cómo los filisteos iban adentrando, ellos también huyeron de esas tierras. Pero en esta historia hay un amalecita. Y es ahí donde, ¿verdad?, nuestro pastor llegó. Y este amalecita se cree que iba con la intención, ¿verdad?, de recibir algún beneficio de parte de David. Y hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el pez muere por su boca. Y este hombre, con todo lo que él le había dicho a David, mira, fui yo, Saúl estaba en toda su vida, y él me dijo, y yo lo maté. Y David le hace una serie de preguntas para ver si este hombre se retracta de lo que está diciendo. Y también le pregunta, ¿de dónde eres? ¿De qué linaje venía? Y él le dice, soy amalecita. Y David no tenía una buena experiencia no hace mucho tiempo con los amalecitas. Pero este hombre se jactaba de que él había sido el que había dado muerte a Saúl. Y lleva la corona y lleva la argolla que Saúl portaba en su brazo y se la presenta a David. Entonces, no, quizás él esperando, yo me imagino a él, ¿verdad?, diciéndole todo esto a David y esperando, bueno, saber por qué es la recompensa que el rey me va a dar, que David me va a dar. Y dice que David le dijo a aquel joven en el versículo 14, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y esta frase de David no era la primera vez que él la mencionaba. ¿Se acuerda cuando estuvo en la cueva de Adulán? Él siempre, hermano, decía que Dios lo guardara de levantar su mano o de tocar al ungido de Jehová. Y si él, que era perseguido por este hombre que lo quería matar, ¿cómo también no se lo iba a hacer saber a alguien más? Porque quizás Saúl ni estaba persiguiendo, no tenía nada en contra de este amalecita. Pero vemos el ejemplo de David, hermano. David de verdad que es, en toda su historia, es un hombre de ejemplo. Porque aún cuando Saúl lo andaba buscando y persiguiéndole para matarlo, David no respondía conforme a esa amenaza. Pero todo esto lo hacía el Señor, porque era el que provocaba eso en David. Entonces, dice el versículo 15, llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Porque David no iba a permitir, por decirlo así, que levantaran o que levantasen la mano contra el ungido de Jehová. Acuérdese, nosotros sabemos la historia porque lo leemos, pero en ese momento David solo sabe lo que este hombre le está contando. David no tiene idea de lo que en realidad ha pasado. Y él se basa, ¿cómo se dice cuando el juez da el edicto? El veredicto por las palabras que este hombre está diciendo. Porque él no sabe lo que ha pasado en realidad. Entonces, la recompensa de este amalecita por lo que había hecho, quizás esperaba tierra, dinero o que estuviera ahí al lado de David, y la sentencia fue la muerte. Perdió su vida. Y cualquiera pudiera decir, pero qué injusto, porque en realidad no lo hizo, pero su boca. Y vemos que más adelante David le dice, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca ha atestiguado contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque a veces por querer congraciarnos con alguien o querer buscar un beneficio, podemos salir afectados. Tal vez no nos van a matar físicamente, pero podemos salir afectados. Y la palabra dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal y que sean para la debida edificación. Por eso debemos cuidar
lo que sale de nuestra boca, los dichos de nuestra boca. Entonces, David en el versículo 17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. ¿Qué es una endecha? Endechar es una canción triste o de lamento. Eso es lo que significa endecha o endechar. El dolor de David, hermano, era sincero, porque además que habían matado a Saúl, también había muerto su mejor amigo, Jonatán, el que le salvó la vida, el que no le importó en una ocasión ponerse a defenderlo delante de su padre. Y no que Jonatán tenía una mala relación con su padre, eran cercanos. Más adelante vemos cómo David lo va a describir en esa canción. Pero prefirió salvar a su amigo. Jonatán no tenía envidia y estaba consciente de que David era el próximo rey. Algo que, según la monarquía, le pertenecía a Jonatán, porque era el hijo de Saúl. Pero Jonatán en ningún momento tuvo envidia hacia David. Entonces, con esta canción, con este lamento, David está expresando el sentimiento que él tiene por lo que ha acontecido, por las noticias que él ha recibido. Además dice que esto está escrito en el libro de Jacer o el libro del justo. También este libro es mencionado anteriormente en Josué 10:13. Ahora, esta endecha de David también es conocida como el canto del arco. Se desconoce en sí la razón por la cual le han puesto ese nombre, pero se cree que es porque en el versículo 22 David menciona el arco de Jonatán y que por eso le pusieron el canto del arco. ¿Verdad? Los que han estudiado un poco más, eso es lo que dicen. Entonces, es un canto fúnebre. Toda la nación de Israel está en luto. Porque como le dije, no solo ha muerto un rey, no solo han muerto sus 3 hijos. No dice la cantidad, pero acuérdese, todo Israel estaba en batalla. Los hombres estaban en batalla. Y si los filisteos habían ganado, probablemente fueron pocos los que se salvaron. Era una gran mortandad, había luto, había llanto, había lamento en los pueblos, en las ciudades de Israel. Porque alguno había perdido a su padre, alguna familia había perdido a su esposo, a su hermano, a sus hijos. Porque no sabemos, ¿verdad?, de qué edad o cuántos fueron la cantidad que pereció. Entonces, vemos que David deja a un lado, hermano, ¿cómo le podría decir? Ese sentimiento. Vemos a David que en ningún momento tiene resentimiento hacia Saúl. Porque cualquiera se alegraría al saber la noticia de que tu enemigo, el que te anda buscando para matar, está muerto. Fuera para que él estuviera festejando o celebrando. Pero David hace todo lo contrario. Deja a un lado su postura y se entristece por lo que ha sucedido. Entonces, todo esto es testimonio de cómo David mantuvo su corazón libre de resentimiento, ¿verdad? Esta actitud de parte de alguien que había sufrido tanto, alguien que lo habían quitado quizás todo lo que tenía, porque acuérdese que David salió sin nada, sin esposa, sin ropa, sin comida, a la deriva por el desierto, por varios años. Saúl le había prácticamente quitado todo a David, aun cuando él era ungido como rey también de Israel. Entonces, si no fuera por la restauración que el Señor había hecho ya en David,
cuando él se decide volver al Señor, ¿verdad? Para ir a buscar a su familia, ¿quién sabe cuál hubiese sido la actitud o la respuesta de David al enterarse de esto? Pero Primera de Corintios 13:5 dice que el amor no guarda rencor. Y David está dando testimonio de esta palabra en este momento. Tal vez no estaba escrito 1 Corintios ahí, pero nosotros ahora lo tenemos. Y es un testimonio, ¿verdad? Un ejemplo de que David no guardó rencor. Su amor, el amor de Dios en él fue manifiesto. También 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, hermano. Es importante el amor. Y Jesucristo es amor en nosotros. Se despojó de sí para brindarnos su amor, dando a conocer el amor que tenía por la humanidad, que tiene por la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él lo dejó todo. Y es ese amor el cual nosotros necesitamos para también poder reflejar al mundo el amor de Cristo en nosotros. Porque con el amor, hermano, es que se va a echar fuera todo rencor, toda raíz de amargura, todo resentimiento, si el amor de Cristo está en nuestros corazones. Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros amamos, decidimos perdonar y no tener esa semilla en nuestro corazón, porque aunque sea pequeñito, es un veneno que va creciendo, creciendo y creciendo, y es lo que produce la raíz de amargura. Y entonces hasta podemos perder nuestra salvación y vamos a vivir una vida infeliz. Entonces, amemos como Cristo nos ama a nosotros. No solo de labio, hermanos, de corazón. El amor entre hermanos, como un pueblo, como una iglesia. Si un miembro se duele, los demás nos dolemos. Si uno está alegre, nos alegramos por las bendiciones del otro hermano, sin envidias, ¿verdad? Y sin resentimiento. Entonces, porque imagínense que a veces hay personas que tienen algo contra alguien y aquella persona ya murió, no está más y todavía están guardando ese resentimiento. Hay quienes dicen, yo ni aunque esté muerto lo perdono. Y el muerto está allá, ni se acuerdan de él. Y la persona está viviendo en amargura, con resentimiento, con odio, siendo infeliz. Porque no puede perdonar. Pero David nos muestra de que él dejó a un lado todo eso. Quizás David no es que no se acordaba de lo que Saúl hizo, pero no dejó que ese sentimiento gobernara su vida. Él más bien recordaría los mejores momentos de Saúl. Porque Saúl, acuérdese que cuando David va, David es un muchacho. Quizás a un principio David llegó hasta ver a Saúl como un padre. Jonatán, su hermano, su íntimo, su confidente, también ha muerto. Entonces, a veces nosotros solemos recordar más lo malo que lo bueno. A veces alguien nos ha hecho tanto bien, pero nos hace una cosita, algo más, y a eso dañó todo lo bueno. Y nos acordamos más del mal que hizo que de todo lo bueno que ha hecho por nosotros, ¿verdad? A veces somos así, el ser humano es así. Pero que Dios nos ayude y que Dios ayude a aquellas personas si están en esa situación, a que puedan ser libres y puedan perdonar. No es fácil, porque uno no sabe qué gran situación es para poder perdonar, qué tanto daño le ocasionaron.
pero se puede perdonar. Y cuando uno perdona, hermano, uno es libre. Ya ese peso en ese corazón, yo sé que tal vez más de algunos lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero mientras estamos con eso ahí, ese pecho, hasta nos enfermamos, pues. Y es eso, porque no perdonamos. Entonces, ¿usted quiere ser sano? Perdone. Amén. Entonces, dice la canción, dice la endecha: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? En este caso, el lugar alto sobre tus alturas está hablando del monte de Gilboa, donde habían muerto los hombres en batalla. Y sigue diciendo: no lo anuncies en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Gad y Ascalón eran dos ciudades principales de los filisteos. Prácticamente estas dos juntas representaban todo el pueblo filisteo. Y David no quería que los filisteos se regocijaran por la muerte de los valientes, de Saúl, de Jonatán, sus hijos y todos los hombres que perecieron. Y sigue diciendo: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Entonces, David está pronunciando una maldición sobre el monte de Gilboa: que no cayera lluvia ni rocío, ni que fuera tierra de ofrenda. Y cuando está hablando que el escudo de Saúl quedó ahí fueron desechados el escudo de los valientes, y dice una parte como si no hubiera sido con aceite. Se dice que en aquellos tiempos los escudos, muchos de ellos también eran formados con cuero. Entonces lo que hacían era que los brotaban o los limpiaban con aceite para impedir que el cuero se endureciera, o para mantenerlos limpios, vamos a decirlo así, ¿verdad? Literalmente, o se agrietara. Usted sabe que el cuero cuando se endura, ¿verdad? Se va poniendo todo tosco y todo eso. Entonces por eso se dice que los ungían con aceite, los limpiaban con aceite. Pero en este monte yacía el escudo de Saúl seco, como símbolo de derrota y muerte, porque ahí es donde terminó la historia del primer rey de Israel. Y sigue diciendo: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Estas dos armas las usaban Saúl y Jonatán. Eran diestros, ¿verdad? Con precisión, y eran eficaces. Dice, no sé si recuerda que cuando Jonatán con su escudero subieron, ¿verdad? Y derrotaron a los que estaban en contra de ellos. También Jonatán con el arca le dio aviso a David. ¿Se acuerda la señal? Cuando las saetas, que de acuerdo a lo que él gritara era que David iba a tomar la decisión por lo que Saúl había ya dicho que iba a hacer. Entonces, ya no habría más. David está recordando que Jonatán era tan eficaz que ese arco no volvía atrás. O sea que cada flecha que tiraba era de seguro que acertaba. Ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Mire lo que está diciendo David. Saúl y Jonatán, amados y queridos. El que andaba
David está hablando que ama o que Saúl es amado y es el enemigo. Es el que lo andaba buscando para matar. ¿Cuántos? Bueno, estamos supuestos a no tener enemigos, pero si es un caso, usted o allá en el mundo, usted tuvo enemigo, usted decía, yo amo a mi enemigo. ¿Verdad que no, hermano? Es difícil. Pero él está diciendo Saúl y Jonatán, amados y queridos. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Por eso es que en Mateo, ¿verdad? 5:43 al 48, Jesús está dando una palabra y en sí lo que él dice es amad a vuestros enemigos. Y David está dando ejemplo de eso al mencionarlo como amados y queridos. Y qué cosa, ¿verdad? Que aún en la muerte, padre e hijo no fueron apartados. O sea, ese mismo día murieron. Y sigue diciendo, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Entonces David está mandando, ¿verdad?, de que Israel, las hijas de Israel, lamenten por la pérdida que la nación, que el pueblo de Israel ha tenido. Acuérdese que en el versículo 18 él está diciendo que se debía enseñar este cántico a todo Israel. Y si David lo dijo, acuérdese que después llegó a ser rey, se tuvo que haber cumplido. Y sigue diciendo, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas, refiriéndose siempre al monte de Gilboa. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Anteriormente hemos sido claros con esto, ¿verdad? Esta palabra, este verso, hermano, en ningún momento está dando por sentado o aceptando el homosexualismo. Sabemos que es algo abominable para el Señor. Es prácticamente, acordémonos que es una canción. Es la manera como David está expresando los sentimientos que él tiene al tener esta pérdida. Tal vez, bueno, a David no le fue tan bien con sus esposas. Pero la relación íntima que tenía con su amigo Jonatán, él pudo, como le pudiera decir, conocer hasta cierto punto el amor. El amor entre amigos, como hermanos. No está hablando de un amor sexual. Vamos a ser claros en eso. No se trata de un amor sexual. Yo sé que por ahí lo toman de que bueno, es que David y Jonatán fueron. No, esa es una falsedad. La palabra de Dios no permite el homosexualismo. Y la palabra no se puede como poner en desacuerdo, aquí sí y aquí no. No se va a contradecir, es la palabra. La palabra no se contradice. ¿Estamos claros en eso? Y para los que nos ven también, no es un amor sexual, ¿verdad? Sino, acuérdese que creo que en Proverbios es que dice que amigo hay más que un hermano, mejor que un hermano, porque en realidad ellos tenían una amistad sincera. Yo me imagino, o sea, hasta cierto punto, Jonatán estaba dispuesto a dar la vida por David. Lo hizo cuando su padre lo confrontó y le lanzó la lanza.
Y para Jonatán era muy difícil, porque por lo que vemos y estudiamos, él tenía buena relación con su padre, no era un hijo desobediente. Entonces, al él apelar por David, también a Jonatán le dolía, porque era como tal vez ponérsele en contra un poco a su padre. Pero no era eso, sino que David amaba, quería a su amigo. Jonatán, perdón, quería a su amigo David. Entonces, esto es un ejemplo de que sí existe, hermano, una verdadera amistad sincera. Tal vez usted dice, pero en estos tiempos, pero sí la existe, sí la hay. Y si usted la tiene, atesórela y sea fiel, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Refiriéndose a Saúl y a Jonatán. Ahora, con este capítulo culminamos prácticamente la historia del primer rey de Israel, de Saúl y de Jonatán. Qué triste es ver tanta valentía, tanto valor, tanta fuerza fracasada, prácticamente terminando en esta situación. No porque los filisteos, aunque literalmente mataron a Saúl, acuérdese que era Dios quien ya le había dicho a Saúl lo que le iba a acontecer por ser desobediente. Entonces, como reflexión, ¿cómo quiere usted que se le recuerde? Porque aunque Saúl no fue el mejor rey, hubo un tiempo que hizo lo bueno, pero desobedeció al Señor. Pero mire cómo ahora se está recordando de él. Cómo termina la vida de Saúl. ¿Verdad? En las enseñanzas anteriores dieron que prácticamente fue pisoteado por los filisteos. Le cortaron la cabeza y tanta cosa. Así terminó el primer ungido como rey en Israel. ¿Qué se dirá? ¿Qué se diría de nosotros si muriéramos? Y vemos lo mal que puede acabar la vida de un ungido. Porque seguía siendo el ungido, el primero, marcó historia. Y todavía se lee y se estudia de él. Pero ¿cómo acabó la vida de Saúl? Y aún por sus malas decisiones, por no humillarse delante del Señor, no solo terminó con su vida, sino que arrasó con sus hijos y con el resto del pueblo. Entonces, cada decisión que nosotros tomemos trae consecuencias. Pero recuerde que esas consecuencias no solo van a ser para uno, sino que también pueden tomar parte los que están a nuestro lado. Nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros familiares. Por eso, hermano, pidamos siempre dirección a Dios para cualquier decisión que vayamos a tomar. Por más que usted diga, pero esto no es nada, pero siempre pidámosle la dirección al Señor. Porque por todo hay consecuencias. Y recuérdese que las consecuencias no solo las vamos a pagar nosotros, también sufrirán los que están a nuestro alrededor. Jonatán, no se habla mal de Jonatán. Se habla que era un hombre valiente. Pero lastimosamente, por las decisiones que tomó su padre, esa fue la sentencia. Tú y tus hijos estarán conmigo. Y se cumplió la palabra, se cumplió. Entonces, debemos cuidar el ungimiento, el llamado que Dios nos ha dado, pero
obedeciéndole. Saúl no cuidó, no atesoró el llamado, la unción que había recibido. Más bien quizás se valió de ella y se enalteció haciendo las cosas a su manera. Como era rey, como yo soy rey, yo hago lo que yo quiero. Cuidemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Porque es Dios quien nos lo ha dado. Y si Él nos lo ha dado, es porque Él es quien nos guía y debemos obedecerlo a Él. Así que no nos jactemos por cómo Dios nos usa, dónde Dios lo lleve, porque eso lo hace el Señor. Tenemos este ejemplo de Saúl, ¿verdad? El ungimiento, hermano, no garantiza la salvación. Saúl era ungido, pero la palabra dice que él se suicidó. Y nosotros sabemos que también la palabra dice acerca de las personas que se quitan la vida. Así que hay que cuidar también esta salvación con temor y temblor. Amén. Así que así culminamos el primer capítulo del libro, del segundo libro de Samuel. Y vamos a comenzar el capítulo número 2. Prácticamente, hermanos, este libro, segundo libro de Samuel, es como una autobiografía de los hechos de David. Ahora bien, David es proclamado rey de Judá, transicionado. Ahora vamos a ver la transición en la vida de David. ¿Y qué es una transición? Es la acción y efecto de pasar de un estado o modo de estar a otro. Por ejemplo, de un redil a un palacio, de un pastor de ovejas a rey, de callado a una corona, de un saco pastoril a una argolla de rey. El ministerio es transicionado. La vida del creyente, del cristiano, es transicionada. No es estancada. Nosotros pasamos de ser apartados de Dios cuando aceptamos a Jesucristo a ser hijos de Dios. Y aun cuando somos hijos de Dios, no es para quedarnos ahí y estar y hasta ahí estamos bien, sino que vamos creciendo, moviéndonos pasito a pasito, creciendo espiritualmente. Y yo sé de que usted, si hace un recordatorio así rapidito, no se va a ver igual como cuando aceptó. Tal vez diga, o los que vienen empezando digan, no, pero yo no hago nada o no trabajo en ningún ministerio. Todos en algún momento estábamos igual que usted. Pero Dios nos va llevando a servir a veces en diferentes ministerios. Y hoy por hoy, aquí estoy yo enseñando. Pero es una vida de transición. Ahora, tal vez usted no se mire como un rey de una nación. Pero imagínese o piense, si yo fuese elegido o soy elegido por Dios para la corona de vida, ¿qué haría? ¿O qué haré? ¿Qué voy a hacer? Dos cosas. No hago nada o hago lo que Dios me mande. Tal vez no nos llamen el rey de Honduras, el rey del Salvador o la reina de todo eso, pero el Señor nos llama reyes y sacerdotes. Y dice la palabra que un día, ¿verdad?, tendremos corona. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahora vemos a David, hermano, prácticamente en un comienzo, en una nueva etapa en su vida. Después de la muerte de Saúl, prácticamente se abría camino para David. David podía moverse para donde quisiera, pero lo iba a hacer con la dirección de Dios. No como a él le venía la gana, sino con dirección de Dios. Y vamos a ver que así lo hizo. Venía un gran cambio en la vida de David. David, vemos que no hace mucho estuvo sin nada, sin esposa, sin casa, perdió todo. Lo recupera y además de recuperar eso, lo principal que recuperó fue su relación con Dios. Porque decíamos que ese fue el golpe que hizo a David reaccionar para volverse al Señor. Y era lo que necesitaba. Entonces, vemos que para que David pueda seguir caminando y pasar de ese estado en el que se encuentra en Siclag, con luto, con llanto, dice el versículo 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿cómo David estaba a punto de ser transicionado? Número 1, consultando a Jehová. Ese cambio del estado en el que se encontraba David, solo podía haber un cambio consultando al Señor. Y ese es un ejemplo para nosotros. Si nosotros queremos ser transicionados en nuestra vida espiritualmente o en cualquier área, lo primero que debemos hacer es consultar al Señor. Porque no podemos movernos porque a mí se me da la gana, porque yo veo el camino libre. Ya David, él estaba seguro que era rey. Ya muere, está muerto, más que enterrado, el que andaba buscando para matarlo. Israel está en total desolación, en llanto, en luto. La nación está en luto. El estado de la nación de Israel no era el más favorable en este momento. Y fue en ese momento en el que Dios le abre el camino a David para ser rey. Y David, hermanos, para que llegara a ese punto, todos sabemos que no la había tenido fácil. Así que mientras caminamos en Cristo y en el ministerio no es fácil. El llamado no es fácil. La unción que he recibido, hay un precio que pagar. Muchos quieren de que, ok, ya Dios me ungió y me ungieron como profeta, como evangelista, como X y ya a las grandes ligas. Pero a David no le pasó así. Su ministerio fue sufrido. Y vamos a ver que aunque se ve prácticamente una puerta abierta, tampoco iba a ser fácil. Pero todo ese tiempo que David anduvo en el desierto, dijimos que era un entrenamiento que el Señor estaba haciendo en su vida. Porque lo que le iba a venir a David no era fácil. Y hermano, eso es lo que a nosotros también nos pasa. A veces no entendemos. En el momento no lo vamos a entender. El por qué estamos en el desierto, el por qué estamos en la prueba, el por qué nos siguen sucediendo estas cosas, el por qué se nos limita esto, y una, y otra, y otra. Nosotros no sabemos el futuro, pero Dios sí sabe lo que va a hacer en nosotros y lo que quiere de nosotros. Y como Él es el que sabe, mejor que no lo diga, porque si nosotros lo supiéramos, yo le aseguro que no nos atreveríamos a seguir. Entonces, Dios nos mantiene en secreto, pero Él está obrando en nosotros.
Así que si usted ha sido llamado, llamada, ungida, un ministerio en cualquier área, no la está teniendo fácil, agárrese de la historia de David. Para David no fue fácil. Y era rey. Entonces, un mérito de David que podemos observar es que nunca David fue a reclamar su puesto. Porque yo soy el rey. A mí me ungieron como rey hace unos 15, 20 años atrás, Samuel. Entonces, David no se fue a interponer. No fue fácil. Vemos caídas, vemos alejamiento hacia el Señor, esperando ese momento, pero esperó. No sé, ¿cómo se dice esa palabra cuando no se promovió él solo? ¿Verdad? Porque hay gente que se ponen ellos solos se autonombran. Yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy el profeta y todo, y ellos solos. Vamos a ver por aquí que en Dios no existe eso, hermano. Si usted cree eso, lo lamento, pero la palabra a mí no me enseña eso. Hay un orden de parte de Dios. Y el orden de Dios es Dios revela, y Dios tal vez se lo revela a usted y también a la máxima autoridad, la autoridad que está en el lugar donde usted se congrega. Le guste o no le guste, la palabra sí lo ordena. Porque David no anduvo buscando ser rey. Hasta allá fue Samuel. Y vamos a ver aquí lo que sucedió también. Entonces, ciertamente, el consultar a Jehová fue la clave para el éxito del reinado de David. Aprendería la lección de lo que hizo anteriormente. Cuando se apoyó en los filisteos, David no consultó al Señor. Y aunque aparentemente le fue bien, Dios lo tuvo que procesar para que reaccionara y dijera: hey, vuelve tu rostro a mí. Te dejé por un tiempo, por años y meses, que hicieras como tú quisieras, pero es tiempo de que vuelvas tu rostro a mí. Y Dios lo hace con nosotros. A veces nosotros somos el que tomamos las decisiones. Nos vamos para aquí o me muevo para allá y me va bien aparentemente. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Pero se va a llegar el momento en que Dios nos va a tocar, hermano. Y te va a decir: mira, estoy llamando tu atención. Ya es tiempo, ya te dejé que hicieras lo que tú quisieras. Vuelve tu rostro a mí. Y no sé si es lo que Dios le está diciendo a usted ahora: vuelva su rostro a Él. Si no es para usted, no lo tome. Pero muchas veces el Señor quiere llamar nuestra atención. Entonces, David se encontraba todavía en Siclac. Allá le llegan las noticias entre los filisteos. Pero aunque estaba ahora entre los filisteos, ya estaba restaurado por Dios. Y como está restaurado por Dios, Dios no le iba a permitir que siguiera estando en ese lugar. David tenía que reaccionar. David tenía que moverse. Toda transición produce cambio. Entonces yo no puedo ser transicionada por parte del Señor sin un cambio. Ahora, Dios da la orden, Dios habla, Dios dice, pero quien va a tomar la decisión soy yo si lo quiero hacer, si decido moverme. Entonces, no tome atajos. Muévase conforme a la voluntad del Señor, que a su tiempo va a cegar. Porque no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. Y mire lo que hace David. Consulta al Señor y después le hace la pregunta: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? No era una simple pregunta. David
tenía un gran territorio, todo Israel, para moverse donde él quisiera. Pero como él está pidiendo dirección a Dios, él es claro en decirle, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Ahora, ¿qué responde el Señor? El Señor le dice, y Jehová respondió, sube. Ya está la primera respuesta. Dios no se quedó callado. Y además de eso, David le vuelve a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. ¿Ve las pautas en David? No hizo las cosas a la locura. Y lo bueno que es pedir dirección a Dios, poder tener ese oído espiritual abierto y hacerlo conforme a lo que Dios dice. Porque si lo hacemos como Dios lo dice, usted va a obtener victoria. Usted será bendecido. Pero conforme a lo que Dios dice, no tomando atajos, no, pero es que es más fácil si lo hacemos así, hermana. Es como Dios lo dijo. Entonces, no, como no era buena la posición, como le dije, de Israel, David debía de ser cauteloso, hermano. Porque como le digo, no podía irse así por así a cualquier lugar. Había un pueblo herido. Además, este pueblo sabía que él estaba con los filisteos. Quizás lo tenían por traidor, por deshonrar a la patria. ¿Y cómo lo iban a aceptar como rey? ¿Usted sabe alguien cuando está herido, es dolida? No le entra nada, hermano. Todo lo que ve es malo y quiere linchar al otro cuando lo ve. Así es el corazón herido. Entonces, es preciso agarrarse del Señor en esos momentos, hermano. ¿Verdad? Siempre recalcamos cada decisión, hacerla conforme a la voluntad del Señor. Porque en su palabra también nosotros podemos encontrar su dirección. Aunque el mundo se encuentre hecho pedazos, Israel estaba destruida emocionalmente, físicamente, por todos lados. Y aunque su mundo parezca estar perdido y hecho pedazos por todos lados, consulte al Señor y en Él va a encontrar respuesta. En Él va a encontrar salida. Tal vez no sea hoy, ni sea mañana, pero de que llega, llega. Amén. Auxilio vendrá. Socorro vendrá de parte del Señor. No todo el tiempo estaremos llorando. No todo el tiempo se estará estancado. No todo el tiempo estaremos limitados. No todo el tiempo usted va a estar en el desierto. Llegará el tiempo que estará en lugar deleitoso. Así es. Aunque no lo creamos ahora y no lo estemos viendo ahora, pero se llegará el tiempo. Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Él está trabajando. Todo es bueno. Lo que Dios permite en nuestras vidas es bueno. Su palabra dice que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces, yo podría decir, ¿qué va a ayudar para bien el que esté en un hospital? ¿Qué va a ayudar para bien el que no tenga un trabajo? El que esté mal financieramente. Dios lo sabe. Un día me daré cuenta en qué área Dios me entrenó, por qué permitió eso, y seré de bendición para otras personas. Porque todo lo que Dios permite, hermano, tarde o temprano, usted más adelante se va a encontrar a alguien en una situación igual o peor, y usted le va a poder decir, ¿sabes qué? Dios lo hizo conmigo. Yo pasé mucho tiempo así, pero Dios me ayudó. No fue fácil, lloré, me sentí sola, me sentí decepcionada, defraudado, pero Dios estuvo ahí. Aunque parecía que no, sé
que Dios me sustentó. Sé que Él es que tiene mi vida guardada en su mano. Y cualquiera que sea su situación, crea que Dios tiene su vida sostenida en su mano. Y esa es la esperanza, la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Puede que las cosas no mejoren ahora, pero basta que mi vida está sostenida en las manos de Dios. No son tiempos fáciles, ni van a venir mejores, pero agárrese de las promesas de Dios. Si va a llorar y tiene que llorar, llore. Pero un día Jehová enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un día, el sol resplandecerá en nuestras vidas. Lo va a hacer un día, no para siempre. No para siempre, Romy. No para siempre. Créale a Dios. Y le vas a catalla. Hay cosas que tienen que suceder en nuestras vidas. Y aunque no las entienda ahora, la vida suya está escondida en las manos del Señor. Y aunque el enemigo se levanta y diga lo que diga, que va a destruir, Jehová dice no, porque yo tengo tu familia en mis manos. Y no crea lo que Yaniré dice, créale a la palabra del Señor, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Él es el que da consuelo. Y yo no sé lo que usted está pasando, ni usted sabe lo que yo he tenido que pasar y lo que estoy pasando, pero creo que un día se acabará, porque Dios lo prometió. Y si Él lo dice, eso basta. Y gloria a Dios por las pruebas y los procesos que permiten nuestra vida, porque la victoria es de Él. Porque es ahí donde nosotros podemos decir, yo soy débil, yo no puedo. Porque Dios nos tiene que hacer ver muchas veces lo vulnerable que somos, que no podemos cambiar ni mover nada. Pero Él sí lo puede, porque no somos unos bastardos. Tenemos a un Padre en los cielos que tiene cuidado de sus hijos. Porque la palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre de gloria lo dará por los hijos que creen en Él. Servimos a un Dios de poder. Y como le dije, todo lo que Dios hace es bueno. Me detectaron alguna enfermedad, es bueno, porque Dios así lo quiere y así lo permite. Porque Él está formando su carácter en mi vida y su propósito se va a cumplir, aunque el enemigo, aunque la tierra tiemble y aunque Satanás haga lo que haga y se interponga, el propósito de Jehová se cumplirá en mi vida y en la suya también. Crea, hermano, al Señor. Creamos a Dios, creamos sus promesas. No conocemos cómo le está yendo al otro, porque estamos sufriendo con nuestras propias luchas y pruebas. Pero Dios está trayendo refrigerio para nosotros en este momento. Yo no he pasado el mejor momento. Se me ha impedido estar aquí para enseñar su palabra. Pero una cosa sé, que aunque el enemigo se interponga, aunque pase por los ríos, aunque pase por el fuego, Jehová estará conmigo. Y la presencia de Dios es todo lo que necesito para seguir hacia adelante. Es todo lo que necesitamos. Si Jehová está con nosotros, ¿quién se va a interponer a lo que Jehová ya dijo sobre Nueva Vida? ¿Quién lo hará? Nos va a doler, vamos
vamos a llorar, vamos a sufrir, pero eso no detendrá el plan y la voluntad de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas. Lloremos si tenemos que llorar. Si se encuentra solo, si se siente solo, gloria a Dios, pero Dios está ahí. Aunque no lo vea, Él está ahí. Aunque no cambie la circunstancia, Él está ahí. Él está obrando, Él está sanando, Él está restaurando, Él está levantando. Él es quien nos guía, Él es el que nos da la fuerza, Él es quien nos da la salud, quien nos restaura, quien nos alimenta, quien nos sostiene, quien provee todo. La mano de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Cuando yo le soy infiel, Él permanece fiel. Porque ¿quién más infiel que yo? Pero Dios ha sido fiel para conmigo, para con mi casa, para con mi hijo, para con mi esposo, para con mi familia. Aunque no le sirva, Él sigue siendo fiel. Y Él permanece siempre. Hermano, le servimos a un Dios de poder, a un Dios que es paciente. Usted sabe cuánto tiempo Dios se tiene que quizás quedar parado y decir: hijo, no es por ahí, no es eso lo que yo te quiero enseñar. Pero te has alejado, te vas alejando, te vas alejando. Y yo solo quiero que estés más cerca de mí. Y como no veo cómo atraerte a mí, te tengo que dejar que te toque un poquito la prueba. Que el proceso llegue. Cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel de Jehová, su vida jamás volvió a ser igual. Y como característica y prueba de eso es que él terminó cojeando. Hay bendiciones que se tienen que pelear. No porque nosotros nos las vamos a ganar, no. Es porque Dios quiere, no sé, quiere despertar algo en nosotros. Porque Él ya ganó, Él ya triunfó en la cruz del Calvario, Él ya lo dio todo. Él dice que dio la autoridad a la iglesia, Él dice que dio la llave a la iglesia. Ahora, iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer usted con las promesas de Dios? Volvamos nuestro rostro al Señor. Consultemos a nuestro Dios. Él responde, aunque no lo escuchemos en el momento, Él responde. Jehová le respondió a David y lo ha hecho con nosotros y lo hará y lo hará y lo seguirá haciendo, porque Él es fiel. Amén. Así vamos a culminar. Para las personas que nos están viendo, tal vez usted no entienda y piense que es emoción, pero hablamos de un Cristo vivo, que es real y que no significa que no vamos a pasar malos momentos, pero con Él es más fácil, con Él es mucho mejor. Y tal vez usted su vida no esté de la mejor manera y no encuentra salida. Y usted diga: ya no aguanto más. Pero hoy, si usted así lo quiere, acepta al Señor Jesucristo, puede obtener ayuda, consuelo, paz, seguridad en Él. ¿Desea hacerlo? Repita después de mí: Señor Jesús, te pido perdón. Mira mi vida y el estado de ella. No puedo más. No encuentro salida. No encuentro dirección. He escuchado que tú eres real y que tu fidelidad permanece.
Hoy vengo delante de ti, te acepto, reconozco que soy un pecador y que he pecado contra ti. Pero hoy te acepto como el Salvador de mi vida. Sana mi alma, sana mi corazón, borra mis rebeliones. Ayúdame a seguirte, a amarte, a buscarte y a servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, si vive cerca del área, puede visitarnos. Y si está lejos, le aconsejamos que busque un lugar donde se pueda congregar. Para los hermanos que nos están viendo, hermanos, confiemos en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, y no nos movamos sin consultar al Señor primero. Nos despedimos, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Iglesia.